Abre tu Biblia en Gálatas capítulo 3. Entonces vamos a ver la lección número 6 el día de hoy. Entonces, ¿qué te parece si oramos y dejamos este tiempo en manos de Dios? Acompáñame a orar, acompáñame pues a buscar de Dios en este momento, y que sea Dios pues el que se reciba la bendición de poder estar aquí juntos, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces vamos a orar y vamos a dejar este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado. Gracias por las bendiciones. Gracias, Señor, por la vida, por la salud. Y permite que ese tiempo sea de bendición, que tu palabra pueda seguir siendo predicada y escuchada en muchos lugares, para que esta palabra siga siendo, sirva de vida, sirva de esperanza, sirva de ánimo a cualquier persona que está pasando un tiempo difícil, Señor. Y más aún, que entendamos este mensaje, Señor, que a veces hoy en día la gente está en competencia, creyendo que sus obras, quiere ofrecer sus obras delante de ti, Dios, tratar de verse justa delante de ti, pero sabemos hoy que te conocemos, que nuestras obras no nos hacen perfectos delante de ti, sino es la gracia salvadora del Señor Jesucristo, esa obra redentora que Él hizo en la cruz, es la única que nos da vida, nos da libertad y nos da esa fe y esa entrada al reino de los cielos. Así que, Señor, te damos gracias por este día, gracias por este tiempo. Ruego que me uses, y a cada uno de tus hijos que han decidido aprovechar este tiempo para estar en tu palabra, por ruego que les bendigas donde quiera que estén, Señor, que pongan pues toda la atención posible. A veces podemos distraernos, Señor, pero que ahora más que nunca pues tu palabra se necesita seguir siendo predicada, pero también escuchada por otras personas que te necesitan. Gracias por todo, y todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, así que bueno, gracias a Dios por este día. El día de hoy nuevamente pues ya estamos en el Evangelio, el libro de Gálatas. Y bueno, ojalá y este tiempo sea de bendición para ti, estés aprendiendo algo del libro de Gálatas. La verdad es que yo estoy aprendiendo mucho de este libro, de verdad que ha sido de bendición para mí el conocer más de este libro de Gálatas. Muchas veces uno lo lee, pues son las cartas de Pablo, y son cartas, pues sí, que son enseñanza para la iglesia, pero así de tenerlo y verlo en detenimiento, hay mucha bendición, ¿no? Y es lo que yo he aprendido de parte de Dios en este tiempo. Así que vamos a ver el día de hoy el propósito o la razón de la ley, ¿no? La razón para qué entonces se creó la ley, para qué el Señor decidió crear la ley. Y Pablo contesta muy bien esta pregunta a los Gálatas y también obviamente a nosotros, ¿no? ¿Para qué es la ley? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el significado de la ley? ¿Y cuál es el propósito para el cual la ley fue creada? No hay más que obviamente ir a la palabra de Dios y sabes que entender para qué sirve la ley entonces, ¿no? Y si tú has compartido el mensaje de salvación con la prueba de la buena persona, como lo explicamos en la iglesia, te vas a dar cuenta cómo tiene sentido esa forma de cómo evangelizamos, ¿verdad? Y cómo se aplican estos versículos de Gálatas 3, versículo 19 al 29. Entonces yo voy a ir ahí, Gálatas 3, del 19 al 29, y te animo para que tú también estés por ahí, ¿no? Bueno, ¿qué estamos leyendo? Nuestra serie de mensajes se llama Viviendo en libertad en medio de la cuarentena, ¿verdad? Y como hemos visto, acuérdate que los Gálatas estaban viviendo un conflicto entre creer en sus obras, creer que sus obras eran suficientemente perfectas para mostrarse delante de Dios y obtener la salvación o su bendición, o creer en la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Acuérdate que todo este tiempo inició cuando Pablo en el capítulo 1 decía que él era apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Y con esa autoridad Pablo hablaba porque él había tenido ese encuentro con Jesucristo. Acuérdate que más adelante dijo, oigan, les dijo a los Gálatas, estaba probablemente pues preocupado con ellos, porque maravillado es la palabra que utilizó Pablo, porque ellos, los Gálatas, estaban escuchando, creyendo un evangelio nuevo, un evangelio apócrifo, un evangelio que pervertía el verdadero evangelio, y un evangelio, siempre se me olvida esa última palabra, pervierte
el evangelio perturba el evangelio, ¿no? Entonces, ese evangelio que los gálatas creían era apócrifo, perturbaba y pervertía el verdadero evangelio. Entonces, Pablo estaba diciendo, no crean en ese nuevo evangelio, porque había una persona ahí en medio que se había metido en medio de los gálatas diciéndoles que debían de creer también en sus obras y que por medio de sus obras ellos también podían ser salvos. Entonces, Pablo decía que esa persona debería ser llamada, ¿cómo debería ser llamada esa persona? Anatema, ¿verdad? Anatema, ¿se acuerdan? Y el cual significa maldito, ¿no? Entonces esa persona, según Pablo decía, debía ser entregada a maldición. Algunos decían, oye, ¿dónde quedó ese amor de Pablo? Pues no te preocupes, o sea, el amor de Pablo sigue existiendo ahí, porque es más, hasta es mostrada por un celo por predicar el evangelio de manera correcta, ¿no? Entonces todo eso pasó. Entonces Pablo decía, oigan, yo ya fui transformado, yo antes asolaba la iglesia, la quería devastar, pero un día el Señor me rescató, me apartó desde el vientre de mi hijo. No, le tenían miedo, ¿verdad? Y estaban preocupados por él. Más adelante Pablo fue a Jerusalén, se encontró con los apóstoles y los líderes de la iglesia de Jerusalén, pero después Pedro, ¿te acuerdas que fue a Antioquía? Y es donde Pedro empezó a vivir una vida de hipocresía, ¿te acuerdas? Lo hemos visto muchas veces, donde Pedro vivía una vida agradando a pues conviviendo con los gentiles, comiendo con los gentiles, conviviendo con ellos, pero cuando vinieron los de la iglesia de Jerusalén se apartó y dijo, ¿sabes qué? No, mejor ya no vivo como ustedes. Incluso los obligaba a judaizar, es decir, a cumplir ciertos ritos para tratar de aparentar delante de Dios que eran unas personas pues obedientes al plan de Dios. Entonces Pablo decía, ¿cómo es posible tú, Pedro, que tú que obviamente tú que seguramente salió hasta el tema, no lo sé, pero tú que caminaste con Jesús, ahora obligas a ellos a agregar cargas que ni nosotros, ¿verdad? O sea, somos capaces de cargar. Y esa palabra lo digo porque Pedro después lo dijo, ¿verdad? Hablando, diciéndoles que no deberíamos imponer a más cargas a las personas que ni a ellos los judíos eran capaces de cargar. Todo eso pasó. Entonces, más adelante Pablo en el capítulo 3 dice, Gálatas insensatos, ¿verdad? ¿Qué les pasó con ustedes? Habiendo empezado con el espíritu, ahora van a acabar con la carne, ¿no? Y la semana pasada pudimos ver cómo la razón de la ley, ¿qué es la ley? La ley te lleva a entender que cualquier persona que trate de cumplirla es simplemente maldito, ¿no? Nadie puede cumplir la ley. ¿Y qué significa eso? Para ti, para mí, es decir, si tú conoces los mandamientos, sabrás que nadie puede cumplirlos, ¿no? Si has mentido alguna vez, yo he mentido. ¿Alguna vez has robado, has hecho algo malo? Entonces, por más que trates de decir, yo soy buena persona, nadie puede. Porque todos rompemos la ley, ¿verdad? Y la Biblia dice que si rompes uno, eres culpable de todos los mandamientos de la ley. Entonces nadie puede. Y Pablo, la semana pasada dijimos que era maldito aquel que no confirmara lo que está escrito en la ley. Entonces, si tú rompes un mandamiento, eres maldito, ¿verdad? Entonces Pablo le estaba diciendo a los Gálatas, oigan, ustedes no pueden estar así. O sea, miren, hay maldición a aquella persona que trata de cumplir la ley. Pero acuérdense también que Jesucristo se hizo maldito por nosotros, muriendo en un madero, entregando su vida por nosotros. Entonces Él nos redimió de nuestros pecados para ahora podernos hacer parte de su familia. Entonces el día de hoy vamos a poder entender, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿De qué sirve la ley? Entonces, ¿para qué fue creada? Si hay más que maldición en ella. Y vamos a iniciar nuestra lectura en Gálatas 3:19, dice... Y el día de hoy son 3 pensamientos que quiero transmitirte el día de hoy. Y número 1 es que la ley revela nuestro pecado. La ley revela lo que hay mal en nosotros. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pablo preguntaba. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces la ley simplemente revela nuestro pecado. Dice ahí, fue añadida a causa de nuestras transgresiones. Acuérdate que la semana pasada vimos eso, lo que acabo de decir ahorita, que simplemente en la ley hay maldición, porque aquella persona que no la cumple es maldita. Cualquier persona que intenta hacer las buenas obras por medio de sus acciones, no es posible, porque va a romper la ley al menos una vez, al menos alguna de ellas. Entonces, por eso Pablo decía, entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, la ley, en la versión NTV dice que fue añadida la promesa para mostrarle a la gente su pecado. Por eso mostramos la ley cuando estamos evangelizando a una persona. Si tú usas ese método de evangelismo, por eso vamos con las personas, es decir, el tratado es
conoces una buena persona, nadie es buena persona. Y de verdad que mucha gente hoy en día dice, yo soy buena persona, ¿verdad? Yo me siento bien buena onda, yo me siento bien bueno, ¿no? Porque hago buenas cosas. La verdad es que nadie es buena persona. Para eso la ley, para mostrar el pecado en la vida de una persona. La ley no debemos de menospreciarla. No debemos tampoco decir, no quiero nada con la ley, no. Sino, de hecho, la ley fue traída por medio de ángeles y entregada por Moisés, el mediador en aquel tiempo, entre Dios y el pueblo. Entonces, vuelvo a decir otra vez, ¿para qué la ley, verdad? O sea, otra vez, ¿para qué la ley? Para eso, para revelar el pecado que hay en nosotros, para revelar que no somos buenos, revelar que hay una maldad en medio de nosotros. En el versículo dice 20 y el 21 de Gálatas 3, 20 y el 21 dice... Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Entonces la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. La ley no es contraria a las promesas de Dios. Porque si bien recuerda, la ley vino después de la promesa. La ley vino después de la promesa dada a Abraham. Es decir, Dios le dio a Abraham diciéndole que en ti, en tus simientes serán benditas, ¿qué? Todas las, ¿qué? Todas las naciones. Entonces la ley vino después de esa bendición o esa promesa que Dios le había dado a Abraham. Entonces dice en ninguna manera, Gálatas 3:21, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Tú y yo sabemos que la ley no puede vivificar. O sea, la ley y la promesa hecha de Dios no están peleadas. Pero es un hecho que la ley no puede vivificar. O sea, la ley no puede dar vida. La cual esta palabra es vivificar, la usaban para restaurar vida, para dar vida. ¿Verdad? Lo tuyo sabemos que la ley no da vida. No vivifica. Y lo sabemos porque lo vimos la semana pasada, que es maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Es lo que dice Gálatas 3:10. Entonces, la ley no está en contra de la fe de Dios, no, sino más bien la ley ayuda a que la gente apunte su fe a Dios. La ley sirve para que la gente hoy en día diga, ¿sabes qué? Sí soy mal persona. Sí soy una persona, no soy una persona de bien delante de Dios. La ley es una ayuda, más adelante lo vamos a ver, para que la gente se acerque a Dios. Mira, Gálatas 2:22, más la escritura lo encerró todo bajo pecado. La ley que simplemente es eso, nos evidencia nuestro pecado, nos ayuda a entender que estamos en pecado y delante de la ley nadie puede decir, yo no soy pecador. Delante de la ley nadie puede decir, yo estoy bien, yo soy buena persona. Nadie. Por eso está escrita la ley, para que la gente hoy en día diga, ¿sabes qué? Sí, soy bien mala persona. Yo creía que era buena persona, creía que hacía cosas que aparentaban que era buena persona, creía que daba de comer a los niños pobres y eso me ayudaba, elevaba mi santidad, creía que todo eso. No, la ley evidencia, porque acuérdate que la ley dice no mentirás y la gente miente, la ley dice no robarás, la gente roba, la ley dice no desearás a la mujer del prójimo y la gente hoy en día es infiel, no solamente físicamente, sino en la mente. Por más que la gente diga, yo no he pecado, hemos pecado. Miren lo que dice 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, ¿sabes qué dice? No está en nosotros. La ley evidencia nuestra vida delante de Dios y por más que tú y yo digamos, ¿sabes que yo no soy pecador? Aquí dice 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. La ley nos ayuda a entender que existe un pecado universal, un pecado tan grande que no se puede tapar con como que hoy en día dicen, voy a tapar el dedo voy a tapar el sol con mi dedo. No se puede. Gálatas 2:22 dice, ¿con qué fin fue llevado? ¿Con qué fin podemos entender que la ley nos habla de un pecado universal? Para poder entender que tenemos en Cristo una oportunidad universal también. Gálatas 2:22 dice, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Dice Gálatas 2:22, entonces, para eso es el propósito de la ley, para evidenciar que tú y yo no somos buenos. No hay nada bueno en nosotros. Acuérdate que dice la Biblia en Romanos, no hay ni un justo, ni siquiera ¿qué?
Uno, nadie es bueno. Y por más que la gente quiera tener una vida de santidad y ponerse una aureola ahí arriba y decir, no, yo busco todo lo bueno, todo lo correcto, y yo estoy a favor de la moral y esto y lo otro, por más que la gente intente creer que son buenos, no somos buenos, nadie es bueno. Por eso Jesús dio la invitación. ¿Te acuerdas cuando dijo, venid a mí, todos los que están cansados, fatigados o agobiados? En otras versiones dice eso, y Él nos dará descanso. Porque en aquel tiempo el sistema religioso estaba agobiando a las personas, porque acuérdate que los escribas, fariseos y todas las personas religiosas imponían cargas en las personas que ni ellos podían cargar. Y entonces cuando Jesús dijo eso, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, no solamente habla de estas personas fatigadas por el trabajo, por el desánimo, por el estrés y todo eso, sino también está hablando, y quizá hasta en mayor aspecto, aquellas personas que están agobiadas tratando de aparentar una vida sublime, religiosa delante de Dios por sus obras, pero sabes, por sus obras y por las obras de nosotros nadie puede ser salvos. Por eso Jesús hacía esa invitación para que las personas fueran a Él y probaran esa bendición. ¿Para qué? Para que entendieran que su yugo es ¿qué? Es fácil. ¿Y ligera mi qué? Mi carga. No como la carga que les querían imponer los religiosos, escribas, ¿verdad? Que haz esto y esto y no debes hacer esto y debes hacer esto, ¿verdad? Que ni ellos podían cargar. No como las cargas que hoy en día los sistemas religiosos quieren poner en la vida de las personas. ¿Has escuchado eso? Hay sistemas religiosos, sectas, ¿verdad? Que imponen cargas a las personas. Incluso algunos dicen, da tu vida por esta verdad y ponte unas dinamitas al lado de tu cuerpo y explota en medio de la gente y ahí vas a alcanzar a encontrar tal grado de capacidad o de bendición de parte de Dios. Imagínate, no estamos tan lejos. En cierta parte de Estados Unidos, el líder les dijo que tenían que tomar cierto medicamento de cianuro, ¿verdad? Para evitar y pues las maldades que había en aquel lugar. Y mucha gente lo hizo. Y creyeron en lo que dijo aquel líder, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas personas hoy en día sí están confundidas? Y creyendo en un sistema religioso, el cual de hecho nada lo salva. Por eso Jesús sigue haciendo esa invitación para cualquier persona que le escuche diciendo, venid a mí, mi carga es ligera. Y hay gente, no vamos tan lejos, que hasta se latiguea su espalda, se golpea, camina quién sabe cuántos kilómetros de rodillas y quién sabe cuánta cosa hace para tratar de encontrar un grado de alivio en su alma, pero nada de eso lo va a encontrar. Solamente Jesús te da la invitación, es, ven a mí. ¿Para qué es entonces la ley? Para evidenciar nuestro pecado. Pero también la ley nos lleva a buscar la salvación de Cristo Jesús. Mira lo que dice Gálatas ahora 3, 23 al 26. Dice, pero antes que viniese la fe, dice, estábamos bajo la ley. Dice, bajo la ley encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y Pablo usa la palabra confinados, ¿verdad? Y está hablando de una palabra, decir, como un ejemplo. Los griegos utilizaban esta palabra como un ejemplo de una guardia militar, o metafóricamente hablando también para estar bajo el control de la ley mosaica, para que no puedes escapar de su poder. Pablo está hablando de eso, estamos confinados, estamos atados a la ley judía, estamos atados a las obras, creyendo que por nuestras obras podíamos salvarnos, pero en nada de eso, ¿cierto? En nada de ahí vamos a poder encontrar la salvación. Job alguna vez dijo, en Job 3:23 dice, porque se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado. Así es todo aquel que comete pecado, es esclavo del pecado, y Dios te encierra de tal manera para que tú puedas entender que por medio de tus obras, por medio de tu conocimiento o de tu intención de conocer a Dios desde tus obras, ¿verdad? O tratar de tener una vida de agradable a Dios por tus obras, te vas a encerrar, vas a llegar a un lugar de sin salida. Porque por más que intentes hacer cosas, actividades y cosas, te vas a encontrar que hay un vacío en tu corazón y Dios te va a encerrar de esa manera. Entonces, todos teníamos ese dedo acusador del pecado. ¿Y sabes quién es el acusador de este mundo? ¿Quién es el acusador de este mundo? Satanás.
Y Satanás estaba acusándote, a ti y a mí, dirigiendo nuestro dedo, diciéndole a Dios. Imagínate, yo les pongo ese ejemplo. Imagínate que Dios está ahí, el juez justo, y está a un otro lado Satanás diciéndole a Dios, mira, él es un pecador, él es el peor de los pecadores. Estás atado a ese pecado. Y el diablo está sigue diciendo, mira, él ve pornografía, él hace lo malo, él engaña a su esposa, él piensa, él en su mente está engañando a su esposa, etc. Y está señalando, y el acusador está confinando, está poniéndolo preso a la persona, diciéndole, él es un pecador. Y así estábamos tú y yo antes, con ese dedo acusador de parte del enemigo. Pero versículo Juan 8:34, lo puedes leer después o ahí en tu casa. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces tú y yo, cuando estábamos en una vida sin Cristo, ¿sabes qué estábamos siendo? Esclavos del pecado. Siguiendo al mundo, siguiendo a la maldad, siguiendo pecando y pecando todos los días, y estamos siendo esclavos del pecado, atados al pecado, porque no teníamos otro camino el cual seguir. Pero en medio de esa esclavitud, el Señor diseñó un camino. ¿Cuál es el camino? Mira, ¿para qué entonces? Otra vez, ¿para qué es la ley? Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, la ley nos lleva a Cristo Jesús. Nos hace ver que somos malos. La palabra ayo significa una palabra, un tutor, un guía. Y entre los griegos y los romanos, el nombre se aplicaba a esclavos confiables, a quienes se les encargaba el deber de supervisar la vida y la moral de los niños que pertenecían a la clase mejor. Entonces, ¿qué hacía el ayo? Ahorita te lo explico antes de continuar. El ayo era cuidaba al niño, ¿verdad? Y lo llevaba, estaba al pendiente de él. Bueno, eso es la ley. La ley está, por así decirlo, nos guía hacia el Señor. La ley es esa capacidad donde tú y yo tenemos sed y nos hace ver que tenemos sed, porque sin Cristo estamos perdidos. Pero la ley nos lleva a saciar esa sed. Es como en el desierto, ¿verdad? Si tú le hablas a alguien, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un agua, te voy a regalar un termo de agua, y sabes que tú tienes sed, y el mismo desierto te hace ver que tienes sed, que estás cansado, estás sudando, y de repente alguien te dice, oye, yo tengo un agua que te puede ayudar. Entonces hay gente que va a decir, oye, yo necesito esa agua, dímela, ¿dónde está? Entonces, cuando tú y yo evangelizamos por medio de ese método de las buenas obras, primero hablamos de la ley y le decimos, oye, tú has pecado, sí, tú has robado, sí, tú has sido malo, sí, yo he sido malo. Pero también damos el agua para el sediento, le decimos, pero ve a Cristo Jesús. Pero ve a Cristo Jesús. No solamente le dejamos en el área de decir, sabes que eres malo, y hasta a veces hay gente que llora, ¿verdad? Sí, es que yo soy bien malo, ¿verdad? Y a veces ni siquiera tenemos que ir a los 3 mandamientos o los 5 mandamientos que a veces decimos. A veces con decir nada más uno, la gente dice, yo soy bien malo, yo soy bien de lo peor del mundo. Bueno, les damos la gracia. La ley sirve para que la gente necesite de la agua que solamente el Señor te puede dar. Apocalipsis 22:17, mira lo que dice. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Vengan sin dinero. Aquí dice, vengan y disfruten del agua. No solamente yo voy a decirle a la gente, eres malo, pero también le voy a llevar la salvación. ¿Quieres saber cómo obtener la salvación? Como de repente decimos, bueno, si tú vas al doctor y el doctor te dice, ¿sabe qué, señor? Usted salió bien mal, salió de triglicéridos altos, ¿qué más salió alto? Salió de colesterol alto y todo le va mal, pero el doctor te dice, ¿quiere la receta? Bueno, el ayo es ese doctor diciéndole al enfermo, usted está mal, mire cómo salió de los resultados, mire cuál es su problema, y mire, si sigue teniendo ese estilo de vida va a morir en quién sabe cuánto tiempo. Ese es el ayo. Entonces la persona dice, bueno, dime qué tengo que hacer para evitar morir, dime qué tengo que hacer para obtener la salvación. Entonces la receta es Cristo Jesús.
Es la receta que tú y yo vamos a dar a la gente que le necesita. Gálatas 3, 25 al 26 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, cuando tú y yo tenemos esa fe, entonces ya no necesitamos el ayo. Versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No te digo esto para que digas, bueno, ya en Cristo Jesús, entonces ya no voy a obedecer a la ley. Ya no ocupo el ayo, ya no ocupo la ley, entonces voy a tener una vida en libertad. Cristo me dio libertad, entonces ahora sí voy a pecar, voy a vivir como yo quiera, voy a engañar a mi esposa, voy a gritarle a mis hijos, voy a tratarle mal a mi esposo, voy a ser el peor de los peores en el trabajo. Al cabo ya soy libre en Cristo. No, porque el ayo, acuérdate que era ese tutor. Y mientras, es como un ejemplo cuando un alumno respeta a su maestro, ¿sí o no? Respetas a tu maestro en la escuela, ¿verdad? Y haces lo que tu maestro te diga, ¿verdad? Pero conforme el niño va creciendo en su conocimiento, ¿verdad? Escolar, va a llegar un momento que sale de la primaria, ahí estaba su ayo, y él sale de la secundaria. Entonces, ¿qué va a hacer con el aprendizaje que el niño tuvo en la primaria? No lo va a desechar. No va a decir, ya no quiero nada, tablas de multiplicar, ya no quiero nada del calendario, todo lo que me enseñaron los maestros, la suma, resta, ya no quiero nada de eso. No, todo eso le va a servir al niño para decir, oye, yo voy a usar toda esa enseñanza para mi vida. Pero como cristianos ya no dependemos de la ley. ¿Qué significa eso? Con este ejemplo que te di, sí, agarro la ley y digo, sabes que la ley me ayuda a mí para saber qué es lo que no debo de hacer. La ley dice no debo de mentir, no debo de mentir. La ley dice no debo de adulterar, no debo de serle infiel a mi esposa, ni en mi mente, obviamente ni en el acto. La ley dice, ¿qué más dice la ley? La ley dice no robarás, no debo de robar. La ley de la ley. Ya mi vida no está atada a la ley. Ya no está amarrada a la ley, no estoy esclavizado a la ley, sino más bien ya tengo una nueva vida en Cristo. Y así es contigo. La ley es el vehículo que te lleva a Jesucristo. La ley es la capacidad de poder yo entender, sabes que yo soy malo y yo necesito del agua salvadora de Cristo para obtener una vida diferente, una vida nueva, una vida renovada en Cristo. La ley me hace estar con una sed que solamente Cristo me puede llenar. Spurgeon decía, así que ahora, hermanos, los que hemos creído en Jesús tienen la ley escrita aquí en nuestros corazones y se corresponden con lo que está escrito allí en las Escrituras. La ley me ayuda no para vivir en la ley, sino me ayuda para poder saber qué no debo de hacer. Dios escribió su palabra en mi corazón, en nuestros corazones. Y yo ya sé que no está bien, qué no hacer y qué sí hacer. Ahora Pablo nos hace recordar que poner ahora nuestro pie en Cristo Jesús, poner nuestro pie en la fe salvadora, acuérdate, nos hace parte de su familia, nos hace parte de su pueblo, y créeme, no es una gran bendición. Por eso Pablo termina ese punto diciendo en Gálatas 3, 26, dice, pero pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos. Mira lo que Dios te dio ahora. Y lo vimos la semana pasada, simplemente por haber creído, por fe en Cristo Jesús. Ahora Él te da cercanía con Él, te da un lugar de cariño, te da un lugar especial de cuidado y atención para ser parte de su familia. ¿No te parece eso maravilloso? Que siendo antes esclavos del pecado y sirviéndole al enemigo, ahora el Señor nos acepte en su familia por simplemente poner nuestra fe en Cristo Jesús. ¿No te parece eso genial? La ley, eso es lo que hace en nuestras vidas. Por eso usamos ese método en medio de la gente para decir, eres pecador, has roto la ley de Dios, eres un mentiroso, eres un culpable de haber roto la ley de Dios. Entonces, ¿quieres saber cómo evitar el castigo del infierno? Y a veces va a haber gente que te va a decir, sí, yo quiero saber. Pero va a haber gente que te va a decir, pues como quiera me voy a morir. No cuidado con eso. Vaya, nosotros Dios nos usa para poder llevar el evangelio de la salvación. Para ti y para mí, seguramente esto es muy claro. Y tú y yo tenemos nuestra nueva vida en Cristo.
y ahora el Señor nos cambió, nos ha transformado, nos hace parte de nuestra familia, pero todavía hay mucha gente que no le preocupa su estado delante de Dios, que no le preocupa ser llamado delante de Dios solo creación, pero no hijos de Dios, que no les preocupa saber que su vida va directo al infierno. Y de verdad, hay tanta gente que hoy en día les hablamos de Cristo, no sé si te ha pasado a ti, que les hablas de Cristo, les muestras su destino por su pecado y no están preocupados que su destino sea el infierno. Pero para ti y para mí, la ley tiene ese efecto de llevarnos a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para, por último, reconocer nuestro estado ahora. Mira, vamos a terminar en Gálatas ahora 3, 27 el 29. Y leemos juntos el 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora esa fe que tú y yo tenemos por Cristo, la cual la ley nos llevó a Cristo Jesús, ahora esa fe nos hace recordar que en Él fuimos bautizados, en Cristo. ¿Y sabes qué significa el bautismo? El bautismo que hace nos identifica con Cristo. El bautismo nos ayuda a recordar que así como Cristo vivió en la tierra, fue crucificado, fue sepultado, pero resucitó en vida nueva. Así el bautismo nos debe a ti y a mí recordar que debemos de andar en vida nueva, porque ya dejamos el antiguo hombre ya de pecado. También el bautismo nos identifica con Cristo Jesús, porque si queremos seguir a Cristo, nos hace uno con Él, pero también el bautismo nos identifica con nuestra familia espiritual. ¿Cuántos cristianos pueden contentarse con solo mojar un poco de su vida de Jesús? Algunos creen que simplemente aventaron unas chispitas, ¿verdad?, de agua, ¿verdad? Creen que ya son nuevas personas. No. Hay unos que ni siquiera deciden dar ese paso al bautismo. No quieren identificarse con Él. Dios quiere que seamos plenamente inmersos en Jesús, no espolvoreados y no solo una parte de nosotros, sino quiere que nuestra vida totalmente esté sumergida con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que estemos revestidos, es lo que dice Gálatas 3:27, y de Cristo estáis revestidos. La raíz griega de revestido se refiere a hundirse, a hundirse o vestirse, ponerse, vestirse, es decir, andar con un vestido nuevo. O sea, ¿qué significa revestidos? O sea, llenarse completamente de una vida agradable a Cristo Jesús. Que esa sea la vida que tú y yo caminemos ahora hoy en día por haber creído por fe en Cristo Jesús. Colosenses 3:10 dice: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Yo te pregunto, ¿ese es nuestro nuevo vestido? Que nos estamos conformando, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Este es el nuevo vestido? Este vestido no es desechable, no es de que se quita y se pone, no es de que se pone el domingo y el domingo andamos viviendo una vida agradable, pero el lunes no lo es. Esa es la vida que te acuerdas que Pedro tenía, una vida de hipocresía. No es la vida que el Señor espera de nosotros. El Señor espera que usemos este vestido, que vivamos y que desechemos esas antiguas obras que antes teníamos, que cultivemos y cuidemos, que mantengamos y le demos el mantenimiento a una relación constante con Jesús. ¿Hasta cuándo? Dice aquí, hasta el conocimiento pleno. Hasta el conocimiento pleno del Señor, hasta el día en que nos encontremos a Dios y que todo ese conocimiento que podemos obtener de la palabra sea manifestado de manera completa y que ya no ocupemos la palabra, sino a Dios lo veamos de manera plena. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos en la misma presencia de Dios. Mientras tanto, cosechemos este conocimiento, cultivemos y sigamos como dice la palabra, revestidos del Señor Jesucristo. No desechemos lo que el Señor ha hecho, sino más bien confiemos y revistámonos de esa nueva palabra, de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios. ¿Hasta cuándo? Como dice, hasta el conocimiento pleno. Porque aquel día que estemos delante de Dios, todos tenemos que traer ese vestido nuevo. Porque delante de Dios no podemos traer la ropa, no podemos evitar traer la ropa adecuada, sino debemos tener el vestido correcto delante de Dios cuando estemos con Él.
¿Y cuál es ese vestido? Cristo Jesús. Vestirnos de Él, con su sangre. Segunda de Corintios 3:18 dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podamos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Hasta qué punto? Hasta que tú y yo podamos llegar a ver el mismo espejo, que tú y yo nos vemos todos los días en la mañana, podamos ver la misma imagen reflejada del Señor Jesucristo. De esa manera seamos revestidos. Que cuando tú te veas en el espejo, tú puedas ver a Cristo Jesús. En ese momento, hablando, dice, en ese momento los rabinos citan una oración de la mañana que era popular entre muchos judíos de ese día. Y en la oración el hombre judío da gracias a Dios que no nació un gentil, esclavo o una mujer. Pablo tomó estas categorías y muestra que son iguales delante de Jesús. Mira lo que dice Gálatas, para que me entiendas por lo que acabo de decir. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y es lo que Dios quiere. Que delante de Dios simplemente seamos uno. Que ya no sea un esclavo, ya sea ni libre, no seas ni gentil, como dice ahí, ni ¿qué más dice? Ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. Todos, dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si están unidos a Jesucristo, entonces todos somos iguales. Y la lista pudiera extenderse indefinitivamente, porque no hay ni predicador ni oyente, ni maestro ni sabio, ni maestro ni siervo. Es decir, el asunto es que la salvación, el rango y el aprendizaje y la justicia y la influencia no cuentan para nada. El asunto delante de Dios que de salvación, el rango, el aprendizaje, la justicia y la influencia no cuentan para nada. Delante de Dios simplemente somos uno solo. Versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Por último, Pablo recordaba a esta promesa hecha a Abraham, que en sus simientes serán benditas todas las naciones. Y ahora nosotros, por ser de Cristo, somos linaje de Abraham y por consecuencia herederos de aquella promesa. Es decir, tenemos derecho a recibir las promesas de Dios que el Señor hizo a Abraham. Entonces, si yo me encuentro en Cristo, ¿qué encuentro? Encuentro libertad. Ya no dependo de la ley, no dependo de mis obras para intentar encontrar la perfección delante de Dios. Ya simplemente ya no vivo bajo la ley ni la esclavitud de la ley, pero sí me sirve para saber cómo debo de vivir. Me encuentro con una vida porque la fe vivifica. Y me da vida, me da plenitud. Ahora mi vida le encuentra sentido. Ahora mi vida me encuentra una vida plena. No tratar de cumplir todas esas obras como hacían los religiosos, inculcaban a la gente, sino ahora encuentro vida, una vida plena en Cristo Jesús. También encuentro mi lugar en la tierra, porque al haber decidido poner mi fe en Cristo Jesús, soy parte de la familia de Dios. Y tu familia es tan grande y tan numerosa que ahora que tú conoces delante de Dios en las iglesias, con tus hermanos que buscan a Dios. Tenemos una familia tan grande que ahora sigue al Señor espiritualmente. No una familia en la carne, sino esa familia ha crecido y nos hace parte de la familia de Dios. Pero además, el haber decidido y puesto mi fe en Cristo Jesús me ayuda a encontrar un lugar en la eternidad. Es decir, con la promesa de Abraham, que en su simiente serán benditas todas las naciones, y esa promesa es heredada hacia mí también, y me está diciendo que yo puedo encontrar la bendición por esa promesa, y cuando muera tengo un lugar en la eternidad. ¿No te parece eso genial? Por haber creído por fe. Me permite, alguien dijo, escucho esto, alguien dijo esto, me permite responder a la más básica de todas las cuestiones humanas: ¿quién soy yo? Es decir, en Cristo soy un hijo de Dios, en Cristo estoy unido a todo el pueblo redimido de Dios, pasado,
presente y futuro. En Cristo descubro mi identidad, en Cristo encuentro mis pies, en Cristo llego a casa. Solamente en Cristo. ¿Qué sirvió la ley? Sí sirvió la ley. Porque me ayudó a mí y a ti para poder entender que soy malo, soy pecador. Me ayudó a entender mi pecado. Número 2, me ayudó a reconocer que necesito de Cristo Jesús. La ley me llevó a Cristo Jesús. La ley invita al sediento a buscar ser saciado con las aguas que solamente Jesús da. Pero también por medio de la ley que ahora me ayuda a entender que ahora ya estoy en Cristo, que la ley me llevó a Cristo, ahora ya en Cristo me ayuda a entender que tengo vida eterna. Y soy parte de una familia grande, numerosa, que tiene esa fe, esa creencia que en Cristo no hay más que, hay todo. Y en Cristo no hay más desesperanza, no hay dolor, no hay sufrimiento. En Cristo puedo tener todo. En Cristo tengo vida plena. Sí, van a venir pruebas, dificultades, pero es diferente cuando la pones de una manera diferente, poniendo tu fe en Cristo Jesús. Te cuento una historia ya para terminar. Se dice que el gran predicador Juan Wesley contó que una vez tuvo un sueño en el que vio mucha gente encaminando hacia el infierno. Preocupado preguntó si entre aquellas personas había algún metodista. Sí, por supuesto, hay bastantes. Y bautistas también. Bautistas preguntó también. Y presbiterianos, sí también. Entonces en su sueño se encontró a sí mismo a la puerta del cielo y preguntó diligentemente que quiénes se hallaban dentro. ¿Hay metodistas? Ninguno, le respondieron. Presbiterianos, tampoco. Católicos, tampoco los hay. Bautistas, ninguno. Entonces preguntó, ¿quiénes pues están adentro, ya en el cielo? Solo cristianos, fue la respuesta. Solo cristianos, hombres y mujeres que confiesan diariamente a Cristo con sus labios y sus vidas. Entonces, el cielo no está lleno de gente de ciertas religiones. Nada más ellos tienen la entrada al cielo. Como ahorita en Gálatas 3, 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El cielo está lleno de gente cristiana que han reconocido que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que han reconocido que en Jesús existe el camino de salvación y vida eterna. Entonces, la ley tiene un buen propósito, ¿no crees? La ley tiene una buena razón. Sigamos aprovechando esa ley para mostrarles a otros que no son buenos y que necesitan de Cristo. Sigamos aprovechando la ley para llevar a otros a Cristo Jesús y mostrarles a la salvación que da Cristo Jesús. Llenar sus bocas llenas de sed y saciarlas con el agua que solamente Cristo da. Pero también recordémosles que en Cristo tienen una familia nueva, que en Cristo pueden ser bautizados, que deben de ser bautizados, revestidos de Dios, y que solamente esa creencia, poner su fe en Cristo Jesús, revestidos, un vestido nuevo, no de obras, sino de la sangre de Cristo Jesús, les dará entrada al reino de los cielos. ¿No te parece? Así que, ¿qué te parece si oramos?